Ya llegó la Navidad que nos hace soñar con un mundo mejor, con un mundo de amor. 930 AM, Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad. Ya es Navidad. Muy buenas tardes, queridos amigos de su programa Hablando con Dios. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, por sacar un tiempo de su espacio para poder estar con nosotros y analizar algunos temas que nos ayudan en el crecimiento espiritual. Muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. En esta oportunidad, su servidora Ana Cristina Solís estará compartiendo con ustedes estos minutos que espero sean de gran provecho para todos. Muchas gracias a Radio Costa Rica por la oportunidad que nos da de poder llevar a todos ustedes estos temas que edifican cada una de sus familias. A través de esta plataforma, usted puede también anunciar sus empresas, productos o servicios. Puede comunicarse a los teléfonos 2253-1317 o al 8318-7361 para obtener información sobre lo que es los anuncios y también para obtener alguna cita o sacar alguna duda, consejería que usted necesite. Una vez más, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y a todos los patrocinadores que hacen posible que podamos estar compartiendo en esta tarde. En esta oportunidad voy a compartir un tema que se llama que tenemos un Dios de las nuevas oportunidades. Nosotros somos servidores indignos del Señor. Hemos decidido en nuestra vida recibirlo como nuestro Dios y Salvador y queremos someternos a su obediencia y no hacer las cosas como nosotros creemos, sino como el Señor nos manda. Y sobre este tema vamos a enfatizar que aun cuando nosotros hemos decidido ser servidores del Señor y hemos querido tener un tiempo y entregarnos al Señor y seguirlo, tenemos que entrar en una obediencia constante y total a Él. Muchas veces por nuestra naturaleza queremos hacer las cosas, queremos incluso servir en nuestra iglesia, en nuestro grupo, de acuerdo a lo que nosotros pensamos o de la forma que nos parece conveniente. Pero lo importante cuando nosotros somos servidores del Señor es saber que tenemos que someternos en obediencia o sea, un sometimiento total en obediencia a Él. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos acatar cada una de las indicaciones que el Señor nos da. Cuando nos equivocamos en nuestro servicio o en la vida, en nuestro vivir de cada día, el Señor siempre nos da una nueva oportunidad. Entonces, podemos estar muy felices, muy alegres de que estemos con vida, porque cada minuto de vida, cada día de vida representa una nueva oportunidad que el Señor nos está dando. Tenemos que hacer conciencia de eso, es muy importante que nosotros sepamos que cada día de nuestra vida que podemos abrir nuestros ojos es una oportunidad para revisar nuestra vida, para corregir lo que tengamos que corregir y para enderezar el camino y ordenar nuestra casa. Y sabemos que de esa forma nuestra cobertura o la cobertura que el Señor tiene con nosotros será completa y nosotros podremos, aunque vamos a tener dificultad y vamos a pasar circunstancias, pero en Cristo lo vamos a poder vencer porque estamos con su cobertura. Hoy vamos a dirigirnos a una palabra y a un personaje que es un profeta Jonás, para hablar un poquito de esto, de las nuevas oportunidades y ver cómo este siervo del Señor hizo como él quiso.
no siguió las instrucciones que el Señor le dio, lo cual es una de las características que debe tener todo servidor del Señor. Y vamos a basar nuestra reflexión de esta tarde en el libro de Jonás. Vamos a leer rápidamente el capítulo 1. Usted lo puede analizar con más detenimiento en su casa y de ahí vamos a extraer algunas indicaciones y algunas observaciones. Dice la palabra de Dios, Jonás era un profeta, servidor del Señor. Entonces dice en el capítulo 1 de Jonás, versículo 1, dice, Yahvé habló a Jonás, hijo de Amittai, diciéndole, prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarles que su maldad ha llegado hasta mí. Jonás se preparó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé. Bajó a Job, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Haciendo un paréntesis, podemos ver, él hizo lo opuesto que el Señor le dijo. ¿Le parece a usted que en algún momento ha vivido esto? ¿Le parece a usted que en algún momento el Señor le ha indicado cómo debe ser su servicio y usted hace las cosas de otra manera? Pues aquí seguimos analizando qué pasó con esta desobediencia de este siervo del Señor. Él se fue a muchos kilómetros de distancia, contrario a lo que el Señor lo mandó. Entonces dice en el versículo 4, pero Yahvé desencadenó un viento tempestuoso sobre el mar, porque él se fue embarcado compró un boleto para irse en una embarcación. Entonces dice, desencadenó Yahvé un viento tempestuoso sobre el mar y se desencadenó una borrasca tan violenta que el barco amenazaba con naufragar. Los marineros se asustaron y cada cual pedía auxilio a su Dios. Luego arrojaron por la borda la carga del barco para aligerarlo. En cambio, Jonás había bajado a la bodega del barco y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo, ¿qué haces aquí durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si tu Dios se apiada de nosotros y no perecemos. Luego propusieron entre todos, vamos a echar suertes para saber quién de nosotros es el culpable de este castigo. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le preguntaron, dinos, ¿por qué nos sucede esto? ¿Cuál es tu oficio y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu país y de qué pueblo eres? Jonás respondió, soy hebreo y creo en Yahvé, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres se asustaron mucho y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues por lo que había contado, dedujeron que huía de Yahvé y le preguntaron, ¿qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues el mar seguía enfureciéndose. Y Jonás le respondió, arrójenme al mar y el mar se calmará. Reconozco que soy culpable de esta borrasca que los amenaza. Punto muy importante, haciendo un paréntesis, reconozco. Muy importante, reconoció. Los hombres remaban para llegar a tierra en firme, pero no podían porque el mar seguía enfureciéndose en torno a ellos. Entonces gritaron a Yahvé, diciendo, ay Yahvé, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos manches con sangre inocente, pues tú eres Yahvé, has actuado según tu voluntad. Luego cogieron a Jonás, lo arrojaron al mar y el mar se calmó su furia y aquellos hombres creyeron firmemente en Yahvé, le ofrecieron sacrificios y le hicieron promesas. En el capítulo 2 dice, Yahvé hizo que un pez se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás oró a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez diciendo, en mi angustia
clamé a Yahvé y él me respondió. Desde el seno del abismo grité y me escuchaste. Me habías arrojado lejos, a lo más hondo del corazón del mar. La corriente me arrastraba, todo su oleaje me arrollaba. Yo me dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Cuándo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me asfixiaban y el aliento del abismo me envolvía. Las algas enredaban mi cabeza y bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra se cerró para siempre sobre mí, pero tú sacaste mi vida de la tumba, Yahvé, Dios mío. Cuando mi aliento desfallecía, me acordé de Yahvé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que adoran falsos ídolos traicionan su lealtad. Yo, en cambio, en tono de acción de gracias, te ofreceré sacrificios y cumpliré los votos que te hice. La salvación viene de Yahvé. Entonces Yahvé ordenó al pez que vomitara a Jonás a tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, este texto se parece mucho a muchas oportunidades en nuestra vida en donde nosotros debemos seguir un camino y el Señor nos ha indicado a nosotros que somos fieles servidores de Él, qué debemos hacer. Pero nosotros por diferentes razones optamos por hacer lo contrario, optamos por irnos fuera de la obediencia que debemos tener. Y podemos decir que es increíble como nosotros sin merecerlo, el Señor nos da oportunidad. Vea usted como este hombre desobedeció al Señor, hizo lo contrario y por naturaleza nosotros somos desobedientes, pero el Señor, mientras tenemos vida y nos arrepintamos, el Señor nos va a dar una nueva oportunidad. Por la naturaleza de nuestro ser, ¿verdad? De nuestra carne, somos desobedientes, rebeldes y pecadores. Mas Dios no nos ve como somos, sino ve nuestro diseño original y cómo llegaremos a ser cuando nos encontremos realmente con Él y suframos una transformación que solo es posible en el ámbito espiritual. Entonces el Señor ve de nosotros las expectativas, o sea, Él ve el diseño que Él tiene de nosotros, un diseño que ha sufrido cambios, que ha sufrido modificaciones, que se ha roto y que por eso nos lleva por el pecado a hacer lo contrario de lo que el Señor nos dice. Pero a través de la prueba, como esta que pasó a este hombre aquí, nosotros somos transformados, somos cambiados cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestro pecado. Vea que aquí en la palabra, él reconoció que estaba equivocado y que era él el responsable de esa tormenta que había en la embarcación. Entonces, al hacer un reconocimiento de nuestra debilidad, el Señor viene y a través de las pruebas recibimos una transformación para ser mejores servidores, para ser mejores personas. Es nuestra naturaleza la desobediencia, pero lo importante es el reconocimiento. Y lo más importante es que el Señor somete a Jonás a una prueba, a una circunstancia, pero ¿qué pasa? Que en el clamor el Señor es tan misericordioso y su amor es superior a su justicia, su amor es superior a nuestros pecados. Al escuchar el clamor del hombre, el Señor inclina su oído. Y cuando el hombre se arrepiente, entonces él le da una nueva oportunidad a Jonás y arroja, porque se lo había tragado ese pez, lo arroja afuera para salvar su vida. Cuando nosotros sufrimos una adversidad como estas en nuestra desobediencia, el Señor viene transformando esta vida. Si nos vamos a Jeremías 18, del 1 al 6, dice, palabra de Yahvé que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahvé diciendo,
¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahvé. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este pasaje bíblico, Dios representa al alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, pero nosotros decidimos qué clase de barro somos. Un barro con mucha suciedad, que es muy difícil de moldear, y por eso, si el barro se quiebra en las manos del alfarero, es culpa del barro y no del alfarero. Porque muchas veces nosotros que representamos el barro, estamos contaminados de desobediencia y de nuestra inclinación hacia el pecado. Cuando nosotros somos barro moldeable, al moldear el barro hay un elemento muy importante, que es el agua. El agua se utiliza en el proceso de la purificación del barro. El barro se mezcla con el agua y luego se filtra esta mezcla por medio de una tela para quitar toda suciedad y cualquier tipo de partícula que dañen el barro. Entonces, este texto nos habla de que nosotros, de que el barro se le da un elemento importantísimo que es el agua, que para efectos de lo espiritual es la palabra de Dios que viene a purificar nuestras vidas. Y dice que ese barro se mezcla con esa agua y se filtra por medio de una tela muy fina para quitar toda esa suciedad. Todas las circunstancias que nosotros pasamos en nuestra vida, como la que pasó Jonás, que se asustaron, que pasaron esa travesía, y que fue él enviado fuera de la embarcación, son las diferentes circunstancias que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que todas las partículas, para que toda la parte humana pueda ser libre, pueda quitarse de nuestras vidas y podamos ser libres. Esta es una verdad espiritual, ya que que la palabra de Dios representada por el agua, la cual es Jesús y la única que limpia y puede purificar la vida del hombre. Entonces esa agua es la forma a través de la cual nosotros somos purificados. Primero, en un reconocimiento, y ahora lo vamos a ver, un reconocimiento de nuestros errores, un clamor al Señor como lo hizo Jonás, y el Señor levanta sentencia, pero a través de esa prueba nosotros somos purificados. Eh, la palabra de Dios que está en Juan 15:3 dice, ustedes están limpios gracias a la palabra que les he dicho. Palabra de Dios. Entonces, nuestra vida puede ser purificada a través de la palabra, a través del estudio de la palabra y a través de la ejecución de la palabra en nuestras vidas, porque no es nada más tener un conocimiento teórico, es teoría y práctica. Es conocer del Señor, recibir su palabra, cambiar lo que tengamos que cambiar, aunque tengamos circunstancias adversas, y llegaremos a ser nuevas criaturas. Y así lo dice en Efesios 5:26, dice, para purificarla, purificándola por medio del baño del agua en virtud de la palabra. Una vez más, nos está indicando aquí que la palabra de Dios, la palabra que Él nos deja, viene a nuestras vidas a purificar, así como ese barro que se puede mezclar con el agua para pasar por ese proceso de purificación. El Señor sabe que nosotros vamos a fallar. Cuando Él le da esta misión a Jonás y cuando nos da una misión a nosotros, Él sabe de qué barro somos, Él sabe que vamos a fallar. Pero el Señor nos da la oportunidad y el Señor prueba nuestros corazones a ver cuál es la actitud y cuál es la forma en que vamos nosotros a reivindicarnos delante de Él. Hay una palabra en donde el Señor le indica a Pedro, ¿verdad? Que Pedro era un seguidor, un siervo de él. Él le indica a través de esa palabra que él sabía que le iba a fallar. Cuando Pedro decía o si hacía alarde de que él iba a estar con el Señor hasta el último momento de su crucifixión y de todo el proceso que iba a vivir Jesús, él le decía que él lo iba a acompañar. Pero si nos vamos a Lucas 22, en el versículo 31 y 32, el Señor le dice, Simón, Simón, mira que Satanás nos ha pedido para zarandearlos como trigo,
pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios. Vea qué hermosa esta palabra, porque el Señor sabe que nosotros vamos a fallar. El Señor, cuando nos da una misión como servidores o cuando estamos en esta vida, en nuestra misión, en nuestro propósito, en nuestro hogar, en donde tenemos que ser luz, Él sabe que vamos a fallar, pero el Señor es nuestro sacerdote eterno, que siempre está intercediendo para nosotros. Pero Él ruega al Padre para que nuestra fe no falle, sino que nosotros nos fortalezcamos en la palabra de Él. Y cuando nosotros salgamos de la prueba, como en este caso de Jonás, vayamos y confirmemos a nuestros hermanos. Entonces, pasar por la prueba, y el Señor sabía que Pedro iba a pasar un momento difícil, lo iba a negar, pero que iba a arrepentirse. ¿Y qué sucede cuando nosotros pasamos por un proceso de purificación como el barro? Que nosotros tenemos, vamos a crear en nosotros experiencia, vamos a tener, vamos a conocer, vamos a saber lo que es pasar por la prueba para poder confirmar y poder ayudar a otros hermanos. Porque muchas veces nosotros pasamos por pruebas para tener carácter, para adquirir carácter y poder ayudar en el servicio del Señor a otras personas. En, el, en esta palabra de Jonás, la orden que el Señor le había dicho era levántate y ve a Nínive y pregona contra ella que se vuelvan de su mal camino. Jonás no obedece, sino que va en dirección opuesta. Dicen que eran 4.700 kilómetros lejos del objetivo. Nínive, para hacer un poquito de contexto, Nínive no era un lugar cualquiera, era la capital del imperio asirio, pueblo depravado de gran manera y con un gran afán de conquistador en aquella época. Podríamos entender por qué Jonás no quiso ir a predicarles. Tal vez él tenía miedo porque ese era un pueblo rebelde y muy depravado. Había mucha maldad ahí, pero el Señor siempre le da la oportunidad de llevar esa agua a ese barro para ser moldeado. ¿Cuál era ese bar? ¿Cuál era esa agua que llevaba el Señor, que quería mandar el Señor a ese pueblo? Era su palabra a través del profeta que es el servidor. Y era su palabra para darle una oportunidad a ese pueblo, darle un conocimiento de Dios para que pudieran salvarse. Y ese es el interés que siempre tiene el Señor con nosotros, de darnos oportunidades para un cambio en nuestras vidas. Tal vez él tenía razón, tal vez él no quiso, tal vez en nuestra razón humana, él no quiso ir porque tenía miedo. Y a veces nosotros no queremos ser obedientes porque en nuestra naturaleza humana tenemos miedo, pero tenemos que saber que el Señor siempre alista nuestras manos para la batalla. Él nos da la misión, pero también nos prepara para poder lograr esa misión. No debemos tener miedo de hablar, no debemos tener miedo de ejecutar el servicio para el cual el Señor nos ha llamado, porque Él nos llama y a veces aunque tengamos miedo, Él nos va a llenar las manos de herramientas para poderlo lograr. Se puede pensar que Dios castigó, qué sé yo, a Jonás enviando una tormenta y haciendo que los marineros del barco lo lanzaran al agua, pero en realidad lo que Dios hizo fue buscarle continuamente para restaurarlo y que pudiera cumplir la tarea a la que fue llamado. Entonces él pasó por un proceso y a veces el Señor nos pasa a nosotros por diferentes procesos para que después nosotros rectifiquemos y podamos cumplir la misión de servidores que el Señor quiere que hagamos. Además de la tormenta, vamos a ver. Además de la tormenta, Dios preparó un gran pez que se tragara a Jonás durante 3 días y 3 noches que estuvo en su vientre, llegando a ser citado por el propio Jesús como ejemplo de lo que habría de sucederle a él mismo. Este es como un ejemplo o es como como un ejemplo de los 3 días que el Señor iba a estar en el vientre del pez. Y eso lo podemos ver en Mateo 12:40, donde dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena
3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Este es como decir que era una simbología de lo que el Señor iba a pasar durante esa muerte de 3 días, en donde como Jonás iba a estar en el vientre de esa ballena, así el Señor iba a estar en lo profundo de la tierra para poder resucitar después. Eso está en Mateo 12:40. Es el lugar más oscuro y sombrío que podría imaginar Jonás, que vuelve en sí y alza una oración para volverse a Dios. Y eso lo vimos en Jonás del versículo 2 al 11, en donde él reconoce y clama al Señor en su debilidad, como nosotros también debemos de clamar en nuestra debilidad. Y el Señor siempre nos va a escuchar, y por eso es muy importante algunas de las características que tiene el servidor, que reconoce cuando se ha equivocado. Vamos a hablar también de algunos puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta para una nueva oportunidad y que vimos ahorita en estas palabras de Jonás. Número 1, reconocimiento del error o pecado, humildad y transparencia delante de Dios y no justificaciones o buscar culpables. En Génesis 3:8 dice la palabra: oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios, que se paseaba en el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y la mujer se ocultaron a la vista de Yahvé por entre los árboles del jardín. Y Yahvé llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y éste contestó: te he oído andar en el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo y por eso me he escondido. Él le replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Y ella contestó: la serpiente me sedujo y comí. Entonces, como vemos en estas palabras, en ese texto del Génesis, muchas veces cuando nosotros nos hemos equivocado, no reconocemos nuestro error. Entonces, tenemos argumentos que más bien provoca que se empeore la situación. Si tal vez estos nuestros primeros padres se hubieran arrepentido, hubieran reconocido en ese momento, pero la terquedad de ella de buscar una justificación y buscar culpables y enviar la responsabilidad de nosotros a otras personas, es lo que a veces hace que nuestra prueba sea mayor y que sea más larga nuestra circunstancia. En este primer punto vemos cómo Jonás, a través del arrepentimiento, clama al Señor y dice en los primeros versículos del capítulo 2: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. ¡Qué belleza! En nuestra angustia, cuando nosotros sabemos reconocer que nos hemos equivocado y que debemos dar una dirección contraria a la que llevamos, el Señor escucha nuestra oración. Y es que en el versículo de 10 y 12 del capítulo 1 dijo Jonás: reconozco que soy el culpable de esta gran borrasca que les amenaza. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que él reconoció su error y luego vino en un clamor al Señor, que lo salvó de esa circunstancia la cual él estaba pasando. ¿Qué sucede? Que el punto número 2, ¿qué es lo que vemos ahí también? Un verdadero arrepentimiento. Dolor de pecado, ¿verdad? Es el segundo punto que vemos en esta participación, en este texto de Jonás. De verdad hubo un dolor, tal vez el dolor que tenía Jonás no tanto era no haber cumplido su cometido, sino haber provocado que su desobediencia también afectara a otras personas. Entonces, muchas veces nuestra desobediencia, nuestro cambio de planes o no someternos al cambio de los planes, nos perjudica a nosotros
perjudica la misión y perjudica a otras personas. Y algo que también podemos mencionar es que el dolor que tenía Jonás también es de causar ese malestar en Dios, de haber sido desobediente delante de Dios. Si nosotros vamos al Salmo 51, que se los dejo de tarea porque por motivos de tiempo no puedo andar mucho en eso, podemos ver el clamor de David en ese salmo del arrepentimiento, donde David reconoce que se equivocó, donde hay un dolor profundo en su corazón por el error cometido. Entonces él se vuelve al Señor como se volvió Jonás y el Señor escucha su oración. Algo muy importante que tenemos que tener presente es que cuando nos equivocamos y vamos al Señor, Él siempre nos va a escuchar. Él siempre será el Dios de las nuevas oportunidades, pero tenemos que cumplir con las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. David sufrió las consecuencias de la desobediencia de él, ¿verdad? Todos conocemos que murió su hijo por la desobediencia de él, pero él se arrepintió. Entonces, aun cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros errores, tenemos que tener presente que tenemos que cumplir con las consecuencias de la responsabilidad que tenemos por nuestros actos. Eso es muy importante. Punto número 3, volverse a Dios con determinación, apoyándose en la palabra y en la oración. Vea qué importante cuando Jonás viene y se vuelve a Dios. Él reconoce tiene un verdadero arrepentimiento, reconoce su culpa y punto número 3, se apoya en el Señor que sabe que no lo va a abandonar. Por eso él dice, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Él sabía a través de todos estos primeros versículos del capítulo 2 de Jonás, vemos todo el clamor del corazón y el Señor que conoce nuestros corazones, sabe cuando estamos verdaderamente arrepentidos y entonces levanta esa sentencia o da fin a la prueba que nosotros estemos pasando. Por eso dice la palabra en el versículo 11 del capítulo 2, Yahvé ordenó al pez que vomitara a Jonás a tierra firme. Entonces lo salvó de esa angustia que tenía ese hombre, porque se volvió al Señor apoyándose en su palabra y sabiendo que Dios es un Dios eternamente fiel. Es muy importante para nosotros tener una relación personal con Dios y siempre estar velando y orantes para no entrar en tentación, porque sabemos que nuestra inclinación siempre va a ser a la desobediencia. Dice la palabra en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra de Dios. Entonces, muchas veces nuestro corazón está dispuesto, pero si no nos mantenemos en comunión con el Señor, no vamos a poder vencer, porque vamos a ser más carnales que espirituales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar nuestro espíritu con la palabra, que la palabra, como ya vimos, es el ingrediente perfecto del material que utilizaba el hombre que estaba moldeando el barro, de ese barro. Esa palabra es la que nos va a hacer a nosotros obedecer y someternos más al Señor. Jonás ora a Dios pidiendo su misericordia. Jonás sabe que podría haber muerto y Dios podría haber enviado a otro profeta a predicar a Nínive. Pero no pasó así. Dios vuelve a dar la oportunidad a su siervo para que realice la tarea que le encomendó. Qué bonito, ¿ah? Qué precioso. Digamos, vemos aquí este siervo que desobedeció, que se cayó, pero vemos cómo en su misericordia le dio una oportunidad de cumplir su misión. Igualmente a Pedro, cuando el Señor le dice, yo sé que sé que de antemano que me vas a fallar, pero yo he rogado por ti. El Señor siempre nos da una oportunidad para que terminemos cumpliendo la misión para la cual estamos llamados. Igualmente a Jonás, igualmente a Pedro, igualmente a usted, hermano, el Señor le da una oportunidad. ¿Qué está esperando él? Un verdadero reconocimiento por parte suya de su error, un sometimiento total y rotundo, un verdadero arrepentimiento y una oración y un volverse al Señor en oración y súplica, y Él va
a levantar esa sentencia. Dios es el Dios de las nuevas y terceras y cuartas oportunidades. Dice la palabra en Lamentaciones 3, 22, 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, vea que el Señor siempre, siempre, siempre está ahí para brindarnos una nueva oportunidad. Y hay otra versión de esta misma palabra de Lamentaciones que dice, pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar, que el amor de Yahvé no ha acabado, pero no se ha agotado su ternura. Mañana a mañana se renueva. Grande es su fidelidad. Su amor y su fidelidad para nosotros se renueva cada día. Si nosotros vivimos sometidos a Él en obediencia, las cosas van a caminar. Y si no, el Señor sabe que le vamos a fallar, pero si nos arrepentimos, Él nos va a dar la mano para seguir adelante. Él dice en Jonás 3, del 1 al 13, que es la parte en donde el Señor le dio nuevamente la misión a Jonás y que se la da a usted y que nos la da a nosotros todos los días. Dice, por segunda vez Yahvé habló a Jonás diciéndole, prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciar el mensaje que yo comuniqué. Y Jonás se preparó y marchó a Nínive de acuerdo con la orden de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, él aquí ya en la conversión, habla el capítulo 3 de la conversión y del perdón de Nínive, ¿verdad? Y tal vez Jonás decía en sus adentros, tenía miedo y además decía, no, ese pueblo no está depravado, no va a cambiar, pero nosotros no podemos decidir, nosotros nada más debemos cumplir nuestro servicio como el Señor nos está pidiendo, porque al final nosotros somos los que nos toca sembrar, nos toca regar, pero el que hace crecer la semilla en el corazón de las personas es Dios. Entonces nosotros no podemos eh, dar como por muerto a alguien o darle como que se va a perder. Nosotros sabemos que nos corresponde dar la palabra y cumplir la misión y el servicio que tenemos. Y que una vez que nosotros lo hagamos de acuerdo con lo que el Señor establece en amor a Él y en obediencia, el Señor hará brotar esa semilla. Igual, así sucedió en esta palabra que está en el resto del capítulo 3 de Jonás. Ahí habla de cómo él fue, predicó y cómo la gente le escuchó. Entonces fue de provecho, sí fue de provecho, esta gente se arrepintió y el Señor levantó esa sentencia. Dice la palabra de Dios con respecto a Pedro, ¿verdad? Que es otro de nuestros personajes que se equivocó, pero se arrepintió y que fue una vez que lo hizo y que reconoció su error, fue de vuelta a su tarea, a su misión. Marcos 16, 7 dice, vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como él les dijo. Les da Dios segundas oportunidades a aquellos que han fallado. Absolutamente sí. Él les dice, les dice a los discípulos, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. Él no dijo, cuando hablaba de la resurrección, vaya, dígale a todos los discípulos, pero a Pedro no, porque Pedro me negó y Pedro me dio la espalda y me abandonó y además me negó. No, él dice y enfatiza, vayan y digan a los discípulos y a Pedro, que había puesto por cabeza que habían buenas noticias. Entonces él nunca se olvidó de que su siervo se había arrepentido. Y algo importante es también en la palabra cuando las mujeres encuentran al resucitado, él les dice que vayan y le cuenten a Pedro también que había resucitado. Él no olvidó, él pasó de largo de esa traición que Pedro había tenido, porque encontró en él un corazón arrepentido
y un corazón que quería un cambio de 360 grados. Luego el Señor, en este caso de Pedro, igual que el de Jonás, que vemos en el capítulo 3, hizo un reenvío a su misión, igualmente a Pedro lo hace cuando reenvió al Pedro al ministerio. En Juan 21, del 1 al 22, Jesús no solo restauró a Pedro el ministerio, sino que también lo escogió para que fuera su portavoz principal el día de Pentecostés, cuando 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que Él le dio una nueva oportunidad y que a través de ese volver a su misión, como el de Jonás, donde ese pueblo se pudo salvar, también esa predicación llena del Espíritu Santo en Pentecostés hace que fueran añadidas 3,000 personas a la iglesia del Señor. Eso usted lo puede también estudiar sobre el reenvío al ministerio, cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces, otra vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Eso está en el capítulo 21 de Juan, del 1 al 22, que también por motivos de tiempo no lo puedo en este momento estudiar, pero que yo les digo a ustedes que lo estudien. Ese momento fue la reconciliación. Ese momento no fue como que Pedro le pidiera perdón al Señor, sino que él, a cada pregunta que le hacía el Señor, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir, vaya, paciente mis ovejas. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. A través de ese diálogo y esa declaración de amor, fue que llevó el verdadero perdón. Es como que el Señor le dijo, tranquilo, Pedro, yo te perdono y te reenvío para que sigas adelante con la misión que te he encargado, porque Él es el Dios de las nuevas oportunidades. Este momento del reenvío de Pedro al ministerio, podemos ver un perdón divino. A pesar de sus 3 negaciones, Jesús confirma a Pedro 3 veces en su papel como líder de la iglesia. Nunca le dice abiertamente que lo perdona, pero lo reenvía, igual que Jonás, que el Señor le dice, nuevamente habló Yahvé a Jonás, entonces nuevamente habló Jesús a Pedro para reenviarlo a su ministerio. Aquí, en esta palabra, le dice a Pedro o le da a entender que esa relación de amor que había entre ellos se había roto, desde la perspectiva del Señor, que él sabía que se iba a equivocar, pero también sabía que él se iba a arrepentir y le iba a reivindicar en su ministerio. Este gesto de Jesús indica que el amor y la misericordia de Dios es más grande que nuestro propio pecado personal. No importa lo grave que sea este pecado, Él no desprecia un corazón arrepentido. Entonces, cuando hay verdadero arrepentimiento, el Señor recibe ese arrepentimiento y nos vuelve a colocar en el lugar para cumplir la misión. Jesús parece estar intentando hacer que Pedro recuerde no solo la negación, sino el momento en que se conocieron en Galilea, cuando Jesús le dijo, navega mar adentro y entra a las redes. Esto es cuando el Señor se vuelve otra vez a Pedro o a los discípulos cuando ellos estaban pescando, porque ya ellos en su miedo de que el Señor ya no estaba, que lo habían matado, ellos fueron a pescar, volvieron atrás de su misión, pero ahí llega el Señor para hacer un reencuentro, un ágape, una reunión con ellos, para volver a decirles, cuando les dice, vuelvan a tirar las redes, les está diciendo, naden mar adentro, sigan con su misión, lleven la palabra hasta las naciones. Yo los perdono, yo les doy una nueva oportunidad. Entonces, en esta tarde el Señor nos llama y nos recuerda, primero que somos privilegiados al ser servidores del Señor. No es que el Señor nos necesite o que nosotros le hagamos un favor, es que es un privilegio ser embajadores del Señor.
Tenemos que estar firmes en una comunión con el Señor. Por eso el Señor dice, velad y orad para que no caigan en tentación. Es muy importante que tengamos ese cuidado, porque a veces nos sentimos como espiritualmente muy fuertes o muy matones, pero el Señor nos recuerda en 1 Corintios 10:12. Por lo tanto, el que cree que estar firme, tenga cuidado y no sea que caiga. Entonces, por eso Él nos dice, oren y velen, porque a veces parece que estamos firmes y viene la situación que nos hace retroceder en nuestra misión. También a veces nosotros no pensamos que el Señor no ha venido, que le da oportunidades a personas que no lo merecen, y a veces nosotros damos por perdido a alguien, pero no, el Señor nos recuerda en 2 de Pedro 3:9, dice el Señor, el Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea mi Dios por el tiempo que nos da. Bendito sea el Señor porque nos espera, porque Él no es que tenga tardanza en venir, sino que Él quiere que nosotros nos arrepintamos y nos da nuevas oportunidades para poderlo hacer. Entonces, hermanos, en esta tarde, el Señor nos dice, primero, que somos sus servidores. Nos recuerda que somos sus servidores y que Él ha puesto en nosotros una misión y un propósito en esta vida. Pero también de todo este texto que hemos analizado, debemos pensar que como servidores debemos tener un sometimiento total y rotundo al Señor en todo, no de acuerdo a lo que yo crea, sino a lo que el Señor me dice al pie de la letra, porque si no la historia cambia y porque si yo cambio afecto a otras personas. Luego el Señor nos recuerda también que si bien es cierto, muchas veces nos equivocamos, cuando nosotros reconocemos nuestro error y clamamos a Él, Él viene en nuestra ayuda, y que Él, cuando nosotros nos arrepentimos y Él ve en nosotros un corazón de servidor con deseos de servirle, Él vuelve a colocar a cada uno al servicio. Entonces el Señor hoy nos recuerda, primero, que tenemos un compromiso con Él en el servicio. Hemos dicho que sí, heme aquí, envíame a mí. Hemos dicho que sí en el servicio. Tenemos que someternos en oración y velar, porque nuestra carne nos va a inclinar hacia la desobediencia y hacia el pecado. Tenemos que estar muy unidos a Él para poder cumplir con nuestra misión en esta tierra como servidores. Tenemos que buscar el arrepentimiento y tenemos que también trabajar para el Rey de Reyes con excelencia. Tenemos que trabajar con temblor y temor, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, no porque Él nos necesite, porque si bien es cierto, si nosotros no cumplimos la misión como profetas o como servidores, el Señor pondrá a otros, porque dice la palabra que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán, pero el Señor lo que quiere es que nosotros nos salvemos, que podamos cumplir nuestra misión y podamos llevar a la vida eterna. Entonces vamos a orar para pedirle perdón al Señor si hemos sido siervos desobedientes, si no hemos cumplido con nuestra misión como Él quiere que lo hagamos, y también para darle gracias porque Él siempre está pendiente y su misericordia se renueva cada día con nosotros para darnos una nueva oportunidad. Señor, en esta tarde queremos exaltarte, queremos alabarte y darte todo honor y gloria. Señor, darte gracias, Señor, porque inmerecedores somos nosotros de ser llamados tus embajadores. ¿Quiénes somos nosotros embajadores del Dios Todopoderoso cuando nosotros somos pecadores, siervos inútiles, Señor? Aquí estamos, Señor. Hemos dicho, heme aquí, envíame a mí. Señor, hemos dado un paso hacia adelante. Señor, nos hemos
puesto en tus manos para que a través de los procesos de nuestra vida nos transformes en mejores personas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Santo Espíritu renueve en nosotros el ánimo, las fuerzas para ser esos servidores incansables, Señor, que podamos día con día estar unidos a ti, Señor, que velemos y oremos para no caer en tentación y para someter esta carne que nos inclina hacia el pecado. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón limpio, a reconocer nuestros errores cuando nos equivocamos sin justificaciones, sin argumentos y mucho menos sin echarle la culpa a otras personas. Danos humildad, Señor, danos humildad para un arrepentimiento y danos gozo y alegría para seguir sirviendo. Somos tus servidores, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil ir en estos tiempos contracorriente. Vivimos tiempos difíciles, Señor, pero tu amor está con nosotros y sabemos que tenemos un sumo sacerdote que siempre está orando por nosotros para que podamos cumplir esa misión. Señor, te damos gracias, te glorificamos, te damos todo honor y gloria y sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Primera de Corintios 15:58 dice: hermanos míos, no es en vano el trabajo que ustedes están haciendo, no es en vano. Piénselo, hermano, no es en vano el trabajo que hacemos y el esfuerzo. Todo es una siembra en el reino de Dios. Y recordemos sobre todo, hermanos, nos toca sembrar, nos toca regar, pero el que hace crecer la palabra es el Señor. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por este tiempo que hemos compartido. Anímese, sirva al Señor, anímese, vele, esté siempre orante y dispóngase a servir porque es un privilegio. No es que el Señor nos esté ocupando, es que es un privilegio, es un honor servirle al Señor de señores y al Rey de reyes. Hágalo, comprométase, porque el Señor va a estar con usted para levantarlo, para darle nuevas fuerzas y para alistarlo para que pueda cumplir su misión, como lo hizo con Jonás, como lo hizo con Pedro. Con nosotros Él va a estar para que nosotros podamos cumplir nuestra misión en nuestra casa, en nuestro trabajo y hasta en los confines de la tierra. Que Dios les bendiga, hermanos queridos, buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.